El amor que nació entre dos Españas, capítulo 1. Cuando Madrid envió a un hombre vacío hacia la luz del sur. Mateo de Alcázar había aprendido desde niño que la elegancia era un idioma que se hablaba con la ropa, con los gestos medidos, con las palabras escogidas cuidadosamente, como quien elige joyas en un escaparate de la Gran Vía, y durante 32 años había vivido convencido de que dominar ese idioma era suficiente para construir una vida que mereciera ser recordada, una vida que justificara su existencia en una ciudad como Madrid, donde cada esquina estaba llena de fantasmas de hombres ilustres que habían dejado marcas profundas en la historia, mientras él apenas conseguía dejar huellas superficiales en salones donde la gente hablaba de arte sin entenderlo y de política sin vivirla. Había crecido en un piso del barrio de las Letras que su madre, doña Beatriz, había decorado con cortinas de terciopelo bordado y muebles que pretendían ser franceses, pero que habían sido fabricados en talleres madrileños por artesanos que cobraban la mitad y entregaban imitaciones tan convincentes que solo un ojo verdaderamente educado podría detectar la diferencia. Y esa era precisamente la filosofía que había gobernado toda su educación: parecer más de lo que eres, aparentar, tener lo que no tienes. Hablar de lugares donde nunca has estado con la convicción de quien los conoce íntimamente. Su padre había muerto cuando Mateo tenía 15 años, dejándoles una herencia modesta que doña Beatriz había administrado con la habilidad de quien sabe que el dinero puede comprarte entrada a ciertos círculos, pero que la verdadera permanencia requiere algo más intangible: la habilidad de hacer que otros crean que siempre has pertenecido allí, que tu presencia es natural en lugar de adquirida, que tu refinamiento viene de generaciones de cultura acumulada en lugar de años de imitación cuidadosa. Y Mateo había sido un estudiante aplicado de estas lecciones. Había perfeccionado el arte de insertar palabras francesas en conversaciones españolas, no tantas como para parecer pretencioso, pero suficientes para sugerir educación cosmopolita. Había aprendido a sostener copa de vino, de forma que comunicara familiaridad con buenos vinos, aunque en realidad apenas podía distinguir un Rioja de un Ribera. Había desarrollado opiniones sobre ópera basadas en lecturas de críticas en lugar de experiencias directas, porque las entradas al Teatro Real eran caras y su presupuesto limitado. Pero debajo de toda esa construcción cuidadosa había un vacío que Mateo sentía especialmente durante las noches cuando estaba solo en su habitación sin audiencia para quien actuar. Un vacío que susurraba preguntas incómodas sobre si una vida construida completamente sobre apariencias podía considerarse realmente una vida, o si era simplemente una actuación interminable que terminaría cuando el telón finalmente cayera y no hubiera nadie aplaudiendo. Tenía 32 años y nunca había amado a nadie de verdad. Había tenido flirteos en tertulias literarias con mujeres que buscaban lo mismo que él: validación social, entretenimiento superficial, alguien con quien ser visto en lugares correctos. Pero nunca había sentido esa conexión profunda sobre la que los poetas escribían con devoción casi religiosa, esa sensación de reconocer tu propia alma reflejada en los ojos de otra persona. Hasta Sevilla, hasta Elvira. El viaje había sido idea de su tío Ernesto, hermano menor de su madre, que había prosperado en el comercio de aceitunas y aceite de oliva entre Andalucía y el norte de España, y que ahora, en sus 60 años, vivía en una casa señorial en Triana, con vistas al Guadalquivir, y que había escrito a doña Beatriz sugiriendo que tal vez sería bueno que Mateo pasara algunos meses en Sevilla, aprendiendo sobre el negocio familiar, porque el muchacho necesita raíces reales en lugar de solo aires parisinos que no alimentan el alma ni llenan el estómago. Mateo había aceptado la invitación más por aburrimiento que por entusiasmo genuino, porque Madrid en abril se sentía sofocante de formas que no tenían que ver con temperatura, sino con la sensación de estar atrapado en patrones repetitivos, donde cada día era variación ligera del anterior, sin progreso real hacia nada significativo. Y la idea de cambiar de escenario, aunque fuera temporalmente, tenía cierto atractivo, incluso si Sevilla le parecía probablemente demasiado provincial, demasiado tradicional, demasiado anclada en pasado para alguien como él, que se consideraba orientado hacia futuro cosmopolita europeo. Qué equivocado estaba. El tren nocturno desde Madrid le había dado tiempo de sobra para contemplar su reflejo en la ventana oscura
donde la España rural pasaba invisible, excepto por luces ocasionales de pueblos que dormían ajenos al paso de modernidad sobre rieles, y se había preguntado qué versión de sí mismo presentaría en Sevilla. El Mateo sofisticado que dominaba salones madrileños con comentarios ingeniosos sobre cultura francesa o alguna versión más auténtica que ni siquiera estaba seguro de que existiera debajo de todas las capas de construcción social. Llegó a la estación de Santa Justa cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo andaluz con tonos que Madrid nunca conseguía replicar. Rosas más intensos, naranjas más profundos, como si el sol mismo reconociera que Sevilla merecía despertar especial. Y cuando salió de la estación hacia el taxi que su tío había enviado a recogerlo, el aire lo golpeó con una cualidad diferente. Más cálido sí, pero también más denso, más fragante, llevando olores de azahar mezclado con río y piedra antigua, calentada por siglos de soles implacables. La casa de su tío Ernesto era exactamente lo que había imaginado basándose en descripciones en cartas. 3 plantas de arquitectura tradicional andaluza, pintada en blanco inmaculado, con rejas de hierro forjado en ventanas y balcones, llenos de geranios rojos que parecían estar compitiendo por atención. Un patio central, con fuente de azulejos, donde el agua caía con sonido, que Mateo encontró inmediatamente más relajante que cualquier música de concierto que hubiera escuchado en Madrid, y techos altos, con vigas de madera oscura, que creaban sensación de espacio y frescura, incluso cuando el sol de mediodía convertía las calles exteriores en hornos. Su tío lo recibió con abrazo que era genuinamente cálido, en lugar de formalmente cortés, con palmas en la espalda, que comunicaban afecto real en lugar de obligación social. Y Mateo se encontró ligeramente desconcertado por esta autenticidad directa que contrastaba tan marcadamente con las interacciones cuidadosamente calibradas que caracterizaban la vida social madrileña. Mateo, muchacho, has crecido convirtiéndote en hombre guapo, aunque tu madre me dice que pasas demasiado tiempo preocupándote por corbatas francesas y no suficiente viviendo realmente, dijo tío Ernesto con esa franqueza que solo las personas seguras de sí mismas pueden permitirse. Bien, aquí en Sevilla aprenderás que la vida es para vivirla, no para admirarla desde lejos como pintura en museo. Durante los primeros días, Mateo intentó mantener sus costumbres madrileñas. Levantarse temprano para desayunar café solo y tostadas mientras leía periódicos con la misma seriedad con que leería documentos legales. Vestirse con trajes de 3 piezas, incluso cuando el calor andaluz sugería ropa más ligera. Mantener esa distancia cortés que había perfeccionado durante años de navegar círculos sociales donde mostrar demasiada emoción era considerado vulgar. Pero Sevilla tenía formas sutiles de derribar defensas. El ritmo de la ciudad era fundamentalmente diferente. La gente caminaba más despacio, porque correr bajo ese sol era invitación al colapso. Las conversaciones duraban horas, porque nadie parecía tener prisa por terminarlas. Las comidas se extendían desde mediodía hasta media tarde, porque comer era evento social en lugar de función biológica necesaria que debía completarse eficientemente. Y había música en todas partes. Guitarras saliendo de ventanas abiertas, cantaores practicando en patios, palmadas y zapateados, filtrándose desde tablaos donde el flamenco no era espectáculo turístico, sino expresión genuina de algo demasiado profundo para palabras ordinarias. Fue durante la Feria de Abril, esa semana en que Sevilla entera se transforma en celebración de su propia existencia, con casetas que sirven fino y manzanilla hasta el amanecer, con mujeres en trajes de flamenca que convierten caminar en danza, con caballos andaluces paseando jinetes que parecían haber salido directamente de pinturas de Goya, cuando Mateo vio por primera vez a Elvira de Los Ángeles. Estaba en una de las casetas privadas que su tío frecuentaba, conversando con un grupo de comerciantes sobre exportación de aceitunas, con ese tono de interés educado que había perfeccionado para situaciones donde necesitaba parecer comprometido sin estarlo realmente, cuando ella entró acompañada de familia, que claramente pertenecía a esa aristocracia sevillana que llevaba siglos aquí, que no necesitaba demostrar nada porque su presencia era su propia validación. Llevaba traje de flamenca en color crema con lunares negros, mantón de Manila bordado con flores que parecían estar vivas cayendo sobre sus hombros, peineta de carey sosteniendo cabello negro que brillaba bajo luces de la caseta,
como si hubiera capturado fragmentos de noche estrellada, y cuando se movía, y Dios, la forma en que se movía, era como si el aire mismo se apartara respetuosamente para dejarla pasar. Pero no era su belleza física lo que detuvo el corazón de Mateo en su pecho, aunque ciertamente era hermosa de esa forma clásica andaluza que pintores habían intentado capturar durante siglos sin conseguirlo completamente. Era algo en su expresión, algo en la forma en que sus ojos oscuros observaban el mundo con mezcla de inteligencia aguda y melancolía profunda, como si viera más de lo que otros veían, y esa visión le causara tanto placer como dolor. Su tío notó la dirección de su mirada y sonrió con esa expresión que tienen los hombres mayores cuando reconocen en jóvenes el inicio de algo que ellos mismos experimentaron hace décadas. Esa es Elvira de Los Ángeles, dijo en voz baja, familia de la vieja aristocracia sevillana. Las tierras que poseen cerca de Carmona han estado en su familia desde tiempos de los reyes católicos. Hermosa, ¿verdad? Pero también complicada. Está prometida con Rodrigo de la Vega, matrimonio que ha sido planeado desde que ambos eran niños, unión de dos grandes familias que consolida propiedades y mantiene tradiciones. No es mujer para flirteos pasajeros, sobrino. Esa es mujer que requiere seriedad de propósito. Pero Mateo apenas escuchó la advertencia porque Elvira había girado en ese momento exacto y sus ojos se habían encontrado a través de la caseta llena de humo de cigarrillos y conversaciones superpuestas, y en ese segundo de contacto visual algo pasó que Mateo no tenía palabras para describir, pero que sintió como descarga eléctrica recorriendo su columna vertebral. No era simple atracción física, aunque había elementos de eso. Era reconocimiento de algo más profundo, más perturbador, como si dos partes de un todo que habían estado separadas durante mucho tiempo finalmente se hubieran localizado mutuamente y estuvieran reconociendo su incompletitud previa. Elvira apartó la mirada primero, un rubor ligero coloreando sus mejillas, de forma que hacía que Mateo quisiera cruzar la caseta inmediatamente y hablar con ella, presentarse, decir algo, cualquier cosa, que pudiera capturar su atención de nuevo. Pero el decoro social y la advertencia de su tío lo mantuvieron en su lugar, y pasó el resto de la noche observándola desde lejos, memorizando cada gesto, cada sonrisa que ofrecía a otros con generosidad, que sugería genuina amabilidad en lugar de cortesía automática, cada momento en que sus ojos parecían volverse distantes, como si estuviera contemplando algo que nadie más podía ver. Y cuando finalmente ella se fue con su familia cerca de la medianoche, cuando el mantón desapareció entre la multitud de feria que continuaba celebrando como si el tiempo no existiera, Mateo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él durante esas pocas horas, que la cuidadosa construcción de su personalidad madrileña había desarrollado su primera grieta seria, porque por primera vez en su vida adulta había sentido algo completamente real. Y esa realidad era aterradora. Capítulo 2. Lo que nace cuando dos mundos se reconocen. Los días siguientes fueron tortura exquisita para Mateo, quien descubrió que Sevilla, ciudad que había asumido sería demasiado pequeña y provincial para mantener su interés durante más de una semana, se había convertido de repente en lugar lleno de posibilidades infinitas, porque cada esquina podría ser donde encontraría a Elvira de nuevo. Cada paseo por Santa Cruz podría resultar en ese encuentro casual que las novelas románticas prometían, pero que la vida real raramente entregaba. Se encontró caminando por Triana sin razón particular, excepto que su tío había mencionado casualmente que la familia de Los Ángeles tenía propiedades cerca del río, vagando por los jardines del Alcázar, porque alguien en una tertularia había comentado que Elvira frecuentaba esos jardines los martes por la tarde, asistiendo a misas en la catedral, aunque no era particularmente religioso, porque había escuchado que su familia era devota y tal vez ella estaría allí. Su tío Ernesto observaba estas transformaciones con mezcla de diversión y preocupación. Mateo, muchacho, te estás comportando como mozalbete de 15 años en lugar de hombre de 32, le dijo una mañana durante desayuno en el patio donde la fuente seguía cantando su canción eterna. Elvira de Los Ángeles es mujer hermosa, no voy a negarlo, pero también es mujer comprometida con otro hombre, y no cualquier hombre, sino Rodrigo de la Vega, cuya familia tiene tanto orgullo como tierras. No es juego que quieras jugar. No es juego,
respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su respuesta. Tío, durante toda mi vida he fingido sentir cosas que no sentía. He actuado interés en conversaciones que me aburrían mortalmente. He construido personalidad entera basada en imitar lo que pensaba que debía ser. Y entonces vi a esa mujer durante 2 minutos en una caseta de feria, y por primera vez sentí algo completamente genuino, algo que no estaba calculando ni construyendo, sino que simplemente existía como respirar. ¿Cómo se supone que debo ignorar eso? Tío Ernesto lo miró durante largo momento antes de suspirar con resignación de alguien que reconoce batalla perdida. No puedes ignorarlo, admitió, pero tampoco puedes perseguirlo sin consecuencias. Sevilla no es Madrid, sobrino. Aquí la honra familiar, los compromisos acordados, las tradiciones que vienen de siglos. Todo eso importa de formas que tal vez no entiendes, porque has pasado demasiado tiempo en salones donde todo es superficie sin profundidad. Si te enamoras de Elvira y ella corresponde, no será romance sencillo, será guerra contra estructuras que han sostenido esta sociedad durante generaciones. Tal vez esas estructuras necesitan ser desafiadas, respondió Mateo con valentía que no sabía que poseía. Tal vez, acordó su tío, pero los que desafían esas estructuras generalmente pagan precios altos. Asegúrate de estar dispuesto a pagar antes de empezar batalla. El encuentro que Mateo había estado buscando llegó finalmente no a través de sus vagabundeos estratégicos por la ciudad, sino por pura casualidad. O tal vez por esa conspiración del destino que los románticos insisten en que existe cuando dos personas están destinadas a cruzarse. Fue en una librería antigua en calle Sierpes, una de esas tiendas que parecían existir fuera del tiempo, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta techos altos, y ese olor particular viejo mezclado con cuero que solo las bibliotecas y librerías verdaderamente antiguas poseen. Y Mateo había entrado buscando volumen específico de poesía de Becker, porque había decidido que si iba a entender Sevilla apropiadamente, necesitaba leer a los poetas que habían capturado su esencia en palabras. Y allí estaba ella, Elvira de Los Ángeles, parada frente a estantería de literatura clásica, concentrada completamente en libro que sostenía abierto, con luz filtrada de ventana cayendo sobre su perfil de forma que parecía pintura de Murillo cobrada vida, y durante segundo completo Mateo consideró simplemente quedarse donde estaba observándola sin interrumpir ese momento de absorción concentrada. Pero entonces ella levantó la vista como si hubiera sentido su presencia, y cuando sus ojos se encontraron, Mateo vio reconocimiento allí. No solo reconocimiento social de nos vimos brevemente en feria, sino algo más profundo, más perturbador, como si ella también hubiera estado pensando en ese momento desde entonces. Señor de Alcázar, dijo con voz que era simultáneamente formal y cálida, cumpliendo con protocolos sociales mientras dejaba entrever que tal vez consideraba esos protocolos ligeramente absurdos. No esperaba encontrar madrileño en librería sevillana. Creía que todos los visitantes de Madrid preferían monumentos y tapas a libros antiguos. Era provocación suave, invitación a conversación, y Mateo sintió algo aflojándose en su pecho porque significaba que ella también había estado pensando en él lo suficiente como para saber que era de Madrid. Los estereotipos sobre madrileños son solo parcialmente ciertos, respondió con sonrisa que era más genuina que cualquier expresión que hubiera usado en tertulias capitalinas. Algunos de nosotros reconocemos que la verdadera cultura existe en páginas viejas en lugar de solo en salones de té pretenciosos. Y por favor, llámame Mateo. Señor de Alcázar me hace sentir como debería tener 20 años más y bigote impresionante. Ella se rió entonces, risa, que era música completamente diferente de las risas calculadas que Mateo estaba acostumbrado a escuchar en Madrid, risa que salía desde algún lugar genuino, sin filtrar a través de consideraciones sobre cómo sonaba o qué impresión creaba. Entonces Mateo, dijo, probando el nombre como si estuviera saboreando vino para determinar su calidad, ¿qué trae a hombre de Madrid sofisticado a Sevilla provincial? ¿Negocios familiares o curiosidad turística? Ni uno ni otro exactamente, respondió Mateo, descubriendo que con ella no quería usar máscaras habituales. Vine porque mi tío pensó que necesitaba raíces reales en lugar de solo aspiraciones parisinas vacías. Y tenía razón, aunque no de las formas que anticipó. ¿Y has encontrado esas raíces?, preguntó Elvira,
y había algo en su expresión que sugería que la pregunta tenía capas más profundas de las que aparentaba superficialmente. Estoy comenzando a entender qué significan, respondió Mateo, sosteniéndole la mirada. Sevilla está enseñándome la diferencia entre parecer algo y ser algo. Es lección humillante, pero necesaria. Algo cambió en la expresión de Elvira entonces. Algo se suavizó, como si esas palabras hubieran pasado alguna prueba que ella había estado aplicando sin que él lo supiera. Esa es lección que muchas personas nunca aprenden, dijo en voz más baja. Es más fácil vivir en superficie, donde todo es predecible y controlable, que descender a profundidades donde podrías descubrir cosas sobre ti mismo que preferirías no saber. Hablaron durante hora completa, parados en esa librería, olvidándose completamente de los libros que habían venido a buscar. Y fue el tipo de conversación que Mateo nunca había tenido antes, sin agenda social, sin intentos de impresionar, sin cálculos sobre cómo cada respuesta afectaría la percepción del otro. Solo dos personas intercambiando ideas y descubriendo que sus mentes funcionaban en frecuencias similares, de formas que hacían que las palabras fluyeran naturalmente. Elvira le contó sobre su educación en convento, donde monjas habían intentado moldearla en ideal de mujer noble española, silenciosa, obediente, dedicada completamente a familia y fe, pero donde secretamente había leído todo lo que podía encontrar desde filosofía griega hasta novelas francesas prohibidas, construyendo vida interior rica que nadie excepto ella conocía completamente. A veces siento que hay dos Elviras, admitió. La que todos ven en público cumpliendo perfectamente con expectativas, y la que existe solo en privado, que tiene pensamientos que escandalizarían a mi familia si los expresara en voz alta. Y la distancia entre esas dos versiones se está volviendo insostenible. Mateo entendía eso mejor que ella podría haber sabido, porque él mismo había vivido esa dualidad durante años, aunque en su caso había sido menos sobre reprimir pensamientos auténticos y más sobre no tener pensamientos particularmente auténticos que reprimir, viviendo completamente en superficie, porque nunca había descendido lo suficiente para encontrar profundidad. ¿Y tu prometido? Preguntó finalmente, pregunta que había estado evitando, pero que necesitaba hacer. ¿Rodrigo de la Vega conoce a esa Elvira privada o solo a la pública? Vio dolor cruzar su rostro, respuesta antes de que palabras confirmaran lo que su expresión ya había revelado. Rodrigo es hombre honorable, dijo cuidadosamente. Cumplirá con todos sus deberes como esposo, me tratará con respeto que mi posición social merece, me dará hogar estable y futuro predecible. Pero no me ve realmente. Ve la versión de mí que fue prometida a él cuando ambos teníamos 14 años, versión que es conveniente para estructuras familiares y tradiciones ancestrales. Nunca le he mostrado mi interior real porque sospecho que no sabría qué hacer con él. Eso es tragedia, dijo Mateo con convicción que lo sorprendió. Pasar vida entera con alguien que solo conoce tu superficie. Sí, acordó Elvira simplemente. Es tragedia, pero también es destino que fue decidido hace mucho tiempo por personas que creyeron estar tomando decisión sabia. Y romper esos compromisos, bueno, tiene consecuencias que van más allá de dos personas. Afecta familias enteras, reputaciones construidas durante generaciones, estructuras sociales que dependen de ciertos acuerdos manteniéndose intactos. ¿Y si esas estructuras son prisiones hermosas? Preguntó Mateo. Si mantenerlas intactas significa sacrificar posibilidad de verdadera felicidad. Elvira lo miró durante largo momento, y en sus ojos Mateo vio reconocimiento de que estaban hablando de algo más que filosofía abstracta, que estaban navegando territorio peligroso, donde cada palabra tenía peso que iba más allá de su significado literal. Entonces uno debe decidir, dijo finalmente, si la verdadera felicidad es derecho o lujo, si perseguirla es valentía o egoísmo, si estructuras que han durado siglos merecen ser respetadas incluso cuando nos asfixian, o si cada generación tiene obligación de romper lo que generaciones anteriores construyeron cuando esas construcciones ya no sirven. No tengo respuestas a esas preguntas, admitió Mateo, pero sé esto. Desde que te vi en feria, he estado pensando en ti de formas que nunca he pensado en nadie. Y estoy bastante seguro de que eso significa algo. El silencio que siguió a esta confesión era denso con todo lo que no estaban diciendo, con todas las implicaciones de esas palabras simples pero cargadas, y Elvira fue la primera en romperlo. Significa algo, acordó con voz que temblaba ligeramente.
Pero lo que significa y qué hacemos con ese significado, esas son preguntas diferentes, con respuestas mucho más complicadas. Fueron interrumpidos por dueño anciano de librería, quien apareció de alguna parte trasera de la tienda, anunciando que estaba cerrando para almuerzo. Y la interrupción rompió el hechizo que había estado sosteniéndolos en su propia burbuja de realidad separada. Salieron juntos a calle, donde sol de mediodía golpeaba con fuerza, que hacía que hasta las sombras parecieran tener peso. Y se quedaron parados fuera de librería durante momento incómodo, donde ambos sabían que debían separarse, pero ninguno quería ser el primero en hacerlo. Mateo, dijo Elvira finalmente, esto, lo que sea esto, es complicado de formas que tal vez no entiendes completamente todavía. No soy mujer libre para perseguir lo que quiero. Y aunque lo fuera, tú eres de Madrid y yo soy de Sevilla, y esas no son solo ciudades diferentes, sino mundos diferentes, con valores diferentes. Entonces enséñame tu mundo, respondió Mateo. Muéstrame por qué Sevilla vale la pena quedarme. Porque ahora mismo lo único que sé es que cuando estoy contigo siento más vivo que en cualquier momento de mi vida anterior, y no puedo simplemente ignorar eso y volver a existir en superficie. Elvira lo miró con expresión que mezclaba deseo y miedo en proporciones iguales. Nos encontraremos otra vez, dijo. No sé cuándo, ni dónde, ni cómo, pero nos encontraremos. Sevilla es ciudad pequeña disfrazada de grande, y el destino tiene formas de asegurar que las personas que necesitan encontrarse lo hagan. Pero Mateo, ten cuidado con lo que deseas, porque si continuamos esto, si nos permitimos sentir lo que estamos comenzando a sentir, el dolor cuando termine será proporcional a la alegría durante, y terminará. Estas cosas siempre terminan cuando una persona está comprometida con otra. Y entonces se fue, caminando por sierpes con gracia que hacía que hombres giraran cabezas a su paso, y Mateo se quedó parado bajo sol andaluz, sintiendo simultáneamente más esperanzado y más desesperado de lo que jamás se había sentido. Porque sabía que ella tenía razón, pero también sabía que ya era demasiado tarde para protegerse del dolor que vendría. Ya estaba enamorándose de mujer que no podía tener. Y ese amor, inconveniente e imposible como era, se sentía como la cosa más real que había experimentado jamás. Capítulo 3. Cuando la honra se convierte en jaula dorada. Rodrigo de la Vega era exactamente el tipo de hombre que Mateo había esperado que fuera. Alto, guapo, de esa forma clásicamente castellana, con pómulos marcados y mandíbula firme, ojos oscuros que miraban el mundo con confianza de alguien que nunca había tenido razón para dudar de su lugar en él, vestido con elegancia, que no necesitaba anunciarse, porque venía de generaciones de saber exactamente qué era apropiado en cada situación, sin tener que pensar en ello. Se conocieron finalmente en una reunión social en casa de una familia que tenía conexiones tanto con el negocio de aceitunas de tío Ernesto como con las propiedades agrícolas de los de la Vega. Uno de esos eventos donde élite sevillana se mezclaba con naturalidad de clase que sabía que pertenecía allí por derecho de nacimiento en lugar de por logro personal. Mateo había intentado evitar el evento inventando excusas sobre no sentirse bien, pero su tío había insistido con mirada que claramente decía, necesitas enfrentar esta realidad en lugar de esconderte de ella. Así que se había puesto su mejor traje, que aunque caro y bien cortado, aún se veía ligeramente demasiado nuevo comparado con la elegancia desgastada de ropa de hombres que habían heredado sastres de sus padres, que a su vez los habían heredado de los suyos, y había ido con sonrisa fija que esperaba pareciera natural. Elvira estaba allí, por supuesto, parada junto a Rodrigo, con postura que sugería años de entrenamiento en cómo pararse junto a hombre sin parecer subordinada, pero también sin parecer demasiado independiente, cómo mantener expresión de interés cortés en conversaciones que probablemente la aburrían mortalmente, cómo ser visible sin llamar atención. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, hubo chispa de reconocimiento, seguida inmediatamente por algo que parecía advertencia. Cuidado, él está aquí. Debemos ser discretos. Mateo pasó primera hora del evento navegando conversaciones sobre cosechas de aceitunas y precios de exportación con atención dividida,
que probablemente era obvio para cualquiera que estuviera prestando atención apropiada, pero la mayoría de los presentes estaban demasiado absortos en sus propias conversaciones para notar que el sobrino madrileño de Ernesto seguía lanzando miradas hacia el rincón donde Elvira estaba atrapada en conversación con un grupo de mujeres mayores que probablemente estaban discutiendo planes de boda con entusiasmo que ella claramente no compartía. Fue Rodrigo quien se acercó a Mateo eventualmente, con copa de fino en mano y expresión de curiosidad amistosa que no contenía ni rastro de sospecha o hostilidad. «Tú debes ser el sobrino de Ernesto», dijo extendiendo mano para estrechar con firmeza que era exactamente correcta, ni débil ni agresiva. «Rodrigo de la Vega, he oído que estás visitando desde Madrid por asuntos familiares. ¿Cómo encuentras nuestra ciudad comparada con la capital?» Mateo tomó su mano sintiendo hipocresía física de estrechar mano de hombre cuyo compromiso estaba mentalmente cuestionando, pero mantuvo expresión cortésmente neutral. «Sevilla es revelación», respondió con honestidad que era más segura que mentira, porque verdad parcial siempre suena más convincente. «Vine esperando ciudad provincial y descubrí civilización que Madrid pretende poseer, pero que raramente logra». Rodrigo sonrió con placer genuino de alguien escuchando su ciudad natal elogiada. «Madrid tiene su propia grandeza», dijo generosamente. «La capital debe ser cosmopolita, debe mirar hacia Europa, debe estar en vanguardia de modernidad. Pero Sevilla es corazón de algo más antiguo y más profundo. Es España como fue antes que decidiéramos que necesitábamos ser como franceses o ingleses. Hay valor en eso, creo. Valor en mantener tradiciones que han sostenido civilización durante siglos». Era declaración de filosofía completa, manifiesto sobre por qué el mundo de Rodrigo operaba como operaba, y Mateo reconoció inmediatamente que estaba siendo evaluado, que esta conversación aparentemente casual era realmente prueba de si el madrileño entendía y respetaba los valores que Rodrigo representaba. «Tradiciones tienen valor cuando sirven a las personas que viven bajo ellas», respondió Mateo cuidadosamente. «Pero tradiciones que se mantienen solo por respeto a pasado, sin considerar si siguen siendo apropiadas para presente. Esas pueden convertirse en jaulas en lugar de estructuras de soporte». Vio algo afilarse en mirada de Rodrigo, reconocimiento de que habían pasado de conversación cortés a algo más substancial, más potencialmente confrontacional. «Interesante perspectiva», dijo con tono que había enfriado varios grados. «Aunque me pregunto si hombre que ha vivido toda su vida en Madrid, donde tradiciones fueron abandonadas hace tiempo en favor de moda parisina, está calificado para juzgar valor de estructuras que han mantenido familias como la mía estables durante 400 años». Era ataque sutil pero definitivo, recordatorio de que Mateo era outsider, cuyas opiniones sobre cómo Sevilla debería funcionar no eran bienvenidas. Y normalmente Mateo habría retrocedido con disculpa cortés, porque confrontación directa nunca había sido su fuerte. Pero algo había cambiado en él durante estas semanas en Sevilla. Algo se había endurecido, o tal vez simplemente despertado después de años de dormitar, y en lugar de retroceder, se inclinó adelante. «No estoy juzgando valor de tradiciones en abstracto», dijo. «Estoy cuestionando si estructuras específicas que obligan a personas específicas a vivir vidas que no eligieron realmente pueden justificarse apelando a estabilidad histórica. Porque desde donde estoy parado, así es como siempre lo hemos hecho, no es argumento moral, es solo inercia disfrazada de sabiduría». El silencio que siguió a estas palabras era tenso como cuerda de guitarra a punto de romperse, y varios invitados cercanos habían detenido sus propias conversaciones para observar este intercambio que claramente había escalado más allá de cortesía social normal. Rodrigo lo miró durante largo momento con expresión que mezclaba sorpresa con algo más oscuro, más amenazante. «Ten cuidado, madrileño», dijo en voz baja que solo Mateo podía escuchar. «Estás hablando de cosas que no entiendes en ciudad donde tus opiniones tienen exactamente cero peso. Y si estás pensando lo que creo que estás pensando respecto a cierta dama comprometida, te sugiero que reconsideres antes de que hagas algo que resulte en consecuencias desafortunadas para todos los involucrados». Era amenaza apenas velada, y Mateo sintió adrenalina fluyendo por sus venas de forma que era simultáneamente aterradora y estimulante, porque significaba que Rodrigo lo veía como amenaza real en lugar de inconveniencia menor.
significaba que lo que fuera que estaba creciendo entre él y Elvira era lo suficientemente obvio como para que su prometido lo hubiera notado. No estoy pensando nada excepto que las personas merecen libertad de elegir sus propias vidas, respondió Mateo, sosteniendo mirada de Rodrigo sin parpadear. Si eso te hace sentir amenazado, tal vez el problema no está en mi pensamiento, sino en la fragilidad de estructuras que defiendes. Por un momento pareció que Rodrigo podría responder con algo más que palabras, su cuerpo tensándose como preparándose para violencia física. Pero entonces tío Ernesto apareció entre ellos con jovialidad forzada de alguien que había visto confrontación desarrollarse y estaba interviniendo antes de que escalara completamente. Rodrigo, muchacho, necesito robarte un momento para hablar sobre esos contratos que tu padre mencionó, dijo tomando el brazo de Rodrigo con firmeza que no admitía rechazo. Y Mateo, tu tía está en terraza preguntando por ti, algo sobre poema que querías que le encontrara. Vamos, vamos, no podemos dejar a las damas esperando. Y así fueron separados antes de que intercambio pudiera volverse físico. Pero el daño ya estaba hecho. Líneas habían sido dibujadas, posiciones habían sido establecidas, y todos los presentes que habían presenciado el intercambio ahora sabían que había rivalidad entre el forastero madrileño y el noble sevillano, que iba mucho más allá de diferencias filosóficas abstractas sobre tradición versus modernidad. Elvira lo encontró 20 minutos después en jardín donde se había retirado para recuperar compostura, su rostro una máscara de preocupación apenas contenida. ¿Qué has hecho?, susurró urgentemente mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Rodrigo está furioso. Dice que lo insultaste delante de testigos, que cuestionaste su honor. Mateo, esto es exactamente lo que temía que pasara. Ahora mi familia se involucrará y todo se volverá mucho más complicado de lo que ya era. Lo siento, dijo Mateo, aunque no estaba completamente seguro de estar arrepentido. Pero no pude simplemente quedarme callado mientras él hablaba sobre tradiciones como si fueran sagradas sin cuestionar el costo humano de mantenerlas. Y cuando me amenazó indirectamente, cuando dejó claro que sabía que siento algo por ti y que eso era problema que necesitaba ser manejado, no pude simplemente asentir y pretender que estaba bien. Pero no está bien, respondió Elvira con frustración que era dirigida tanto a ella misma como a él. Y confrontar a Rodrigo directamente solo hace que situación imposible se vuelva completamente insostenible. Ahora mi familia presionará para que boda se adelante. Querrán asegurar compromiso antes de que tu presencia cause más problemas. Y Rodrigo no es hombre que perdone insultos a su honor fácilmente. Podrías estar en peligro real. ¿Y qué sugieres que haga?, preguntó Mateo. ¿Que me vaya de vuelta a Madrid y finja que nunca te conocí? ¿Que ignore lo que siento porque es inconveniente para estructuras sociales que fueron diseñadas siglos antes de que naciéramos? No sé qué sugerir, admitió Elvira, y había lágrimas formándose en sus ojos que claramente estaba luchando por contener. Solo sé que no puedo ver futuro donde esto termina bien. Si elijo a Rodrigo como se espera, viviré vida entera sabiendo que sacrifiqué posibilidad de verdadero amor por mantener estructuras que desprecio. Pero si te elijo a ti, destruyo mi familia, arruino reputación que han construido durante generaciones, posiblemente pongo en peligro tu seguridad física, porque Rodrigo tiene amigos leales que considerarían defenderlo como cuestión de honor. ¿Entiendes el peso de lo que estás pidiéndome que considere? Mateo tomó sus manos. Gesto que era peligrosamente público si alguien los viera, pero que no podía evitar. Entiendo, dijo. Y no estoy pidiéndote que decidas ahora. Solo estoy pidiendo que consideres si vida de seguridad sin felicidad es realmente mejor que vida de incertidumbre con posibilidad de algo real. Porque Elvira, he vivido 32 años en superficie, fingiendo sentir cosas que no sentía, construyendo personalidad entera basada en imitación sin sustancia. Y luego te conocí y por primera vez en tendencia entre existir y vivir. No puedo volver a simplemente existir ahora, que sé que se siente estar vivo. Ella lo miró con expresión que era tan llena de dolor como de amor, y Mateo supo que su corazón estaba tan dividido como el suyo, atrapada entre dos imposibilidades sin solución clara. Dame tiempo, susurró finalmente. Dame tiempo para pensar, para hablar con mi familia, para ver si hay alguna forma de hacer esto sin destruir todo lo que mis padres construyeron.
Pero Mateo, necesitas entender que incluso con tiempo, incluso con mejor escenario posible, hay buena probabilidad de que esto termine en dolor para ambos. Prefiero dolor con significado que comodidad vacía, respondió Mateo. Y era verdad, por primera vez en su vida estaba dispuesto a arriesgar algo real por algo que importaba, aunque ese riesgo eventualmente le costara todo. Capítulo Porter. El viaje, donde dos almas se desnudan entre estaciones. Fue Gaspar, el único amigo verdadero que Mateo había hecho en Sevilla, un hombre de su edad que trabajaba como maestro en escuela cerca de la Macarena y que poseía esa rara combinación de inteligencia aguda y bondad genuina que hace que ciertas personas sean capaces de ver verdades que otros prefieren ignorar. Quien sugirió que tal vez Mateo necesitaba alejarse de Sevilla durante algunos días para ganar perspectiva sobre la situación imposible en la que se había metido. Estás demasiado cerca del problema para verlo claramente, había dicho Gaspar durante una de sus largas conversaciones nocturnas en taberna pequeña, donde el vino era barato y las conversaciones profundas. Cuando estás enamorado de mujer que no puedes tener, cada día que pasas en misma ciudad es tortura que nubla tu juicio. Vete a Madrid por una semana, respira aire diferente, recuerda quién eras antes de que Elvira transformara tu mundo, y entonces decide con cabeza clara, en lugar de con corazón, que está sangrando. Mateo había resistido inicialmente la sugerencia, porque alejarse de Sevilla significaba alejarse de la posibilidad de ver a Elvira, incluso en encuentros casuales que alimentaban su esperanza. Pero eventualmente había aceptado que Gaspar tenía razón, que necesitaba distancia para determinar si lo que sentía era amor verdadero, que justificaba destruir vidas, o simplemente obsesión romántica que se desvanecería con tiempo y separación. Así que había reservado billete en tren nocturno de Sevilla a Madrid, ese mismo recorrido que había hecho en dirección opuesta hace 2 meses cuando llegó a Andalucía como hombre completamente diferente del que era ahora. Y la noche antes de su partida había enviado nota a Elvira informándole de sus planes. No porque necesitara su permiso, sino porque la idea de desaparecer sin decírselo se sentía como traición a algo que, aunque imposible, era demasiado importante para tratar con descuido. No esperaba que ella respondiera. Y ciertamente no esperaba encontrarla, esperándolo en la estación de Santa Justa, cuando llegó con su maleta pequeña a las 9 de la noche, parada bajo las luces amarillentas del andén, con abrigo oscuro y pañuelo cubriéndole parcialmente el rostro, de forma que podría ser por cualquier mujer sevillana esperando tren, excepto que Mateo la habría reconocido incluso completamente velada, porque ya había memorizado cada detalle de su postura. La forma en que sostenía su cuerpo cuando estaba nerviosa, el ángulo exacto de su barbilla cuando estaba tomando decisión difícil. Elvira, dijo acercándose con mezcla de alegría y preocupación. ¿Qué haces aquí? Si alguien te ve. Compré billete en mismo tren, interrumpió ella con voz que temblaba, pero que también contenía determinación que no admitía cuestionamiento. Voy a Madrid contigo. Le dije a mi familia que mi prima Teresa estaba enferma y necesitaba mi compañía durante algunos días. Tengo 3 días antes de que esperen mi regreso. 3 días para decidir qué voy a hacer con el resto de mi vida. Mateo sintió su corazón acelerarse con mezcla de esperanza y terror, porque esto cambiaba todo, porque Elvira viajando sola con él a Madrid era escándalo que podría arruinar su reputación permanentemente si alguien lo descubría. Era paso que no podía ser revertido fácilmente. ¿Estás segura?, preguntó, necesitando confirmar que ella entendía magnitud de lo que estaba haciendo. Una vez que subas a ese tren conmigo, una vez que pasemos días juntos en Madrid, no podrás deshacer eso. Incluso si nadie descubre la verdad, tú sabrás que cruzaste línea que sociedad dice que mujer comprometida no debe cruzar. Lo sé, respondió Elvira, bajando el pañuelo para que pudiera ver su rostro completamente. Y he pasado últimas 3 semanas desde nuestra conversación en jardín pensando en nada más que en esa línea y en si tengo coraje de cruzarla. Y decidí que prefiero vivir con consecuencias de haber sido valiente que con arrepentimiento de haber sido cobarde. Así que sí, Mateo, estoy segura, tan segura como puedo estar sobre algo que aterroriza cada fibra de mi ser. El tren llegó puntualmente a las 21:45, ese tren nocturno que llevaría 6 horas atravesando la geografía española en oscuridad, y subieron juntos pero separadamente,
manteniendo distancia apropiada hasta que estuvieran en el compartimiento privado que Mateo había reservado. Uno de esos pequeños camarotes con 2 literas que permitían privacidad que los vagones regulares no ofrecían. Y solo cuando la puerta se cerró detrás de ellos y el tren comenzó a moverse, deslizándose fuera de Santa Justa hacia la noche andaluza, Mateo sintió que podía respirar apropiadamente por primera vez desde que la había visto en el andén. Entonces, dijo, intentando controlar nerviosismo que hacía que sus manos temblaran ligeramente, aquí estamos, solos, en tren nocturno, completamente inapropiado según todos los estándares de decencia social. Elvira se rió, pero era risa nerviosa que revelaba que ella también estaba luchando con la magnitud de lo que habían iniciado. Sí, acordó, completamente inapropiado. Mi familia estaría horrorizada. La madre de Rodrigo probablemente pediría mi inmediata reclusión en convento. Y sin embargo, dejó la frase incompleta, sus ojos buscando los de él en la luz tenue del compartimiento. Y sin embargo, me siento más libre en este momento que en cualquier otro momento de mi vida. ¿Es eso terrible? No, respondió Mateo con convicción. No es terrible. Es honesto. Y honestidad es lo que ambos hemos estado evitando durante demasiado tiempo. Se sentaron en litera inferior, uno al lado del otro, pero sin tocarse todavía. Y mientras el tren ganaba velocidad, atravesando suburbios de Sevilla, que gradualmente se convertirían en campo abierto, comenzaron a hablar con esa intensidad particular que solo es posible cuando sabes que tienes tiempo limitado y que cada minuto debe contar, que cada palabra debe ser verdadera, porque no hay espacio para frivolidades. Elvira le contó cosas que nunca había compartido con nadie. Sobre cómo cuando tenía 14 años y le informaron que estaba prometida con Rodrigo, había llorado durante 3 días, no porque lo odiara, sino porque la idea de que su futuro completo había sido decidido sin su participación la hacía sentir como objeto siendo transferido entre propietarios en lugar de persona con agencia propia. Sobre cómo había desarrollado vida interior tan rica, precisamente porque vida exterior estaba tan controlada, creando mundos en su mente donde era libre de elegir y actuar sin aprobación de familia. Sobre cómo a veces miraba el Guadalquivir y se preguntaba qué pasaría si simplemente caminara hacia él y dejara que la corriente la llevara lejos de todo, no porque quisiera morir, sino porque quería transformarse en algo fluido que no pudiera ser contenido por estructuras rígidas. Sé que suena dramático, dijo con risa autoconsciente. Probablemente soy solo niña mimada quejándose de vida privilegiada porque no puede tener exactamente lo que quiere. No, dijo Mateo con vehemencia. No eres eso en absoluto. Privilegio material no cancela sufrimiento emocional. Prisión dorada sigue siendo prisión. Y el hecho de que tu jaula esté hecha de seda y oro no la hace menos restrictiva. Mateo, por su parte, le contó sobre su propia vida en Madrid, sobre cómo había construido personalidad completa basada en imitación de lo que pensaba que era sofisticación parisina, sin nunca cuestionar si eso era lo que realmente quería, o simplemente lo que había absorbido de su madre y de círculos sociales que frecuentaba. Sobre cómo había pasado años fingiendo tener opiniones sobre arte y literatura y política, que en realidad eran solo ecos de opiniones que había escuchado de otros que sonaban impresionantes. Sobre cómo la noche antes de venir a Sevilla había estado en cena con amigos en restaurante elegante en Salamanca, y de repente se había dado cuenta de que no reconocía al hombre que veía reflejado en ventana del restaurante. Que ese hombre con traje caro y expresión de aburrimiento sofisticado era extraño, que había construido desde fuera, pero que no tenía conexión con nada genuino en su interior. Y entonces vine a Sevilla, continuó, y te conocí, y por primera vez en mi vida sentí algo que no estaba calculando o construyendo. Sentí algo que simplemente era, que existía independientemente de si lo alimentaba o no. Y eso fue aterrador porque significaba que todos esos años viviendo en superficie habían sido desperdicio, que había perdido décadas que podría haber pasado siendo real en lugar de siendo actuación. No fueron desperdicio, dijo Elvira suavemente, tomando su mano por primera vez esa noche. Fueron preparación, porque si nos hubiéramos conocido hace 5 años, cuando ambos éramos versiones menos desarrolladas de nosotros mismos, probablemente no habríamos reconocido lo que vemos ahora el uno en el otro.
A veces necesitamos vivir en superficie durante tiempo para apreciar profundidad cuando finalmente la encontramos. El tren atravesaba ahora campo completamente oscuro. Las únicas luces visibles eran ocasionales pueblos que pasaban como constelaciones terrestres, y en la intimidad del compartimiento con solo luz tenue de lámpara pequeña creando círculo de calidez en medio de oscuridad circundante. Mateo sintió barreras finales disolviéndose entre ellos. Elvira, dijo, girándose para mirarla directamente, necesito que seas completamente honesta conmigo sobre algo. ¿Amas a Rodrigo? No te estoy preguntando si lo respetas o si cumplirías con compromiso o cualquier otra cosa relacionada con deber. Te estoy preguntando si tu corazón pertenece a él de alguna forma que haría que elegirme a mí sea traición emocional, además de social. Ella mantuvo su mirada durante largo momento antes de responder, y cuando habló su voz era clara y firme. Dijo, no lo amo, nunca lo he amado, lo aprecio como persona honorable que es, respeto su dedicación a su familia y tradiciones. Entiendo por qué nuestras familias pensaron que seríamos buena pareja, pero mi corazón nunca ha pertenecido a él. Mi corazón ha estado esperando sin saber qué estaba esperando hasta que te conocí y de repente todo tuvo sentido, de forma que nunca había tenido antes. ¿Y qué siente tu corazón ahora?, preguntó Mateo, necesitando escuchar las palabras, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que ella lo miraba. Mi corazón siente que finalmente está en casa, respondió Elvira. Mi corazón siente que todos esos años de espera tenían propósito. Mi corazón siente que te ama con intensidad que asusta porque no tiene experiencia previa con algo así. Y mi corazón también siente terror, porque amar así significa estar completamente vulnerable, significa que tienes poder de destruirme de formas que nadie más podría. Mateo levantó su mano libre y acarició suavemente su mejilla, gesto que era tan cargado de significado como cualquier beso habría sido. No voy a destruirte, prometió. Voy a amarte de la única forma que sé hacerlo ahora que finalmente he aprendido diferencia entre actuación y autenticidad. Voy a amarte con todo lo que soy, no con todo lo que pretendo ser. Y entonces se besaron por primera vez, y fue como si el universo entero se condensara en ese punto de contacto, como si 32 años de vivir en superficie finalmente hubieran justificado su existencia, porque lo habían llevado a este momento, a este beso que era simultáneamente suave y desesperado, tierno y urgente, promesa y pregunta al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban llorando sin vergüenza, lágrimas que no eran de tristeza sino de alivio, de finalmente permitirse sentir algo completamente sin filtros ni defensas. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Elvira contra su pecho donde había apoyado su cabeza. Porque esto que acabamos de iniciar, no tiene futuro fácil. Tengo 3 días en Madrid antes de tener que regresar a Sevilla, donde Rodrigo y mi familia estarán esperando respuestas sobre fecha de boda. Y tú tienes que decidir si vas a quedarte en Sevilla, donde estar cerca de mí significa vivir constantemente con dolor de no poder tenerme apropiadamente, o regresar a Madrid, donde puedes reconstruir tu vida sin complicación de amor imposible. No sé, admitió Mateo honestamente. No tengo respuestas fáciles, pero sé esto. Estos 3 días que tenemos, estos 3 días robados del destino que nuestras familias diseñaron para nosotros, voy a vivirlos más completamente que he vivido cualquier otro día de mi vida. Y después veremos. Tal vez encontremos solución que no podemos ver ahora, o tal vez tendremos que tomar decisiones imposibles, pero al menos las tomaremos sabiendo lo que realmente queremos, en lugar de simplemente aceptando lo que otros decidieron por nosotros. Pasaron el resto del viaje nocturno hablando y besándose, y ocasionalmente quedándose dormidos en brazos del otro, solo para despertar hora después y continuar conversación como si no hubiera sido interrumpida. Y cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte y el paisaje cambió de campos andaluces a meseta castellana que anunciaba aproximación a Madrid, Mateo sintió mezcla compleja de anticipación por días que venían y dread por inevitable conclusión que tendría que enfrentar cuando esos días terminaran. El tren llegó a Atocha a las 6 de la mañana. Esa hora temprana, cuando Madrid apenas está despertando y las calles aún tienen quietud que desaparecerá en próximas horas, y bajaron juntos al andén, donde ya había gente comenzando sus jornadas, trabajadores camino a fábricas y oficinas, vendedores instalando puestos en mercados,
toda esa humanidad que constituye funcionamiento de ciudad grande. Tengo apartamento en Lavapiés, dijo Mateo, mientras ayudaba a Elvira con su maleta pequeña. Es modesto, pero es privado. Podemos quedarnos allí estos 3 días sin preocuparnos por encontrarnos con gente que conocemos. Madrid es suficientemente grande para que seamos anónimos si somos cuidadosos. Elvira sintió, pero en su rostro Mateo podía ver mezcla de excitación y aprensión que probablemente reflejaba su propia expresión, porque lo que estaban a punto de hacer. Pasar 3 días juntos en su apartamento, viviendo como pareja aunque no lo fueran oficialmente, actuando matrimonio que sociedad no les permitiría tener, era cruzar línea definitiva que haría imposible regresar a pretensión de que esto era solo amistad inocente o atracción platónica. Tomaron taxi hacia Lavapiés en silencio cómodo de personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras. Y cuando llegaron al edificio, donde Mateo tenía su apartamento en tercer piso sin ascensor, cuando subieron las escaleras que crujían bajo sus pies, cuando abrió la puerta a espacio que había sido su hogar durante años, pero que de repente se sentía transformado por su presencia en él, Mateo sintió que estaban entrando no solo en apartamento, sino en vida alternativa, en realidad paralela, donde eran libres de ser quienes realmente eran, en lugar de quienes se esperaba que fueran. Es pequeño, se disculpó Mateo, mientras ella miraba alrededor el espacio que consistía en sala de estar combinada con cocina pequeña, dormitorio apenas lo suficientemente grande para cama doble y baño que había sido modernizado recientemente, pero que aún mostraba signos de edad del edificio. Nada comparado con lo que estás acostumbrada. Es perfecto, dijo Elvira con sinceridad. Es espacio que elegiste tú, que refleja quién eres en lugar de quien tu familia espera que seas. Eso lo hace más valioso que cualquier palacio heredado. Pasaron esos 3 días en Madrid existiendo en burbuja fuera del tiempo normal, explorando la ciudad como turistas que descubren lugar nuevo, aunque Mateo había vivido allí toda su vida. Porque ver Madrid a través de ojos de Elvira era verlo de nuevo por primera vez. Caminaron por el Retiro, donde otoño estaba comenzando a teñir hojas en oros y rojos. Tomaron café en cafeterías antiguas en Barrio de las Letras, donde poetas habían escrito versos que habían sobrevivido siglos. Visitaron museos, donde Elvira se detenía frente a pinturas de Velázquez y Goya, con concentración que revelaba verdadera apreciación, en lugar de solo cumplimiento cultural. Comieron en pequeños restaurantes que Mateo conocía, donde comida era auténtica, en lugar de diseñada para turistas. Pero más que explorar Madrid, exploraron el uno al otro con urgencia, de personas que saben que su tiempo es limitado. Hablaron durante horas sobre libros que habían leído, y ideas que habían contemplado, y sueños que habían tenido y miedos que habían enterrado. Hicieron el amor con ternura, que era resultado de verdadero conocimiento mutuo, en lugar de solo atracción física. Y cada vez era como descubrir nueva dimensión de conexión que profundizaba lo que ya compartían. Cocinaron juntos en su pequeña cocina, donde Elvira le enseñó a hacer platos andaluces que su abuela le había enseñado, y él le mostró cómo hacer tortilla española que había aprendido de su madre. Y esos momentos domésticos de pelar patatas y batir huevos mientras conversaban eran tan íntimos como cualquier momento en dormitorio. Y hablaron sobre futuro con honestidad brutal que situación exigía. No puedo simplemente romper compromisos sin consecuencias devastadoras para mi familia, explicó Elvira durante segunda noche mientras yacían en cama de Mateo escuchando sonidos de Madrid filtrándose desde ventana. Mi padre ha construido relaciones comerciales con familia de Rodrigo que colapsarían si yo rechazo matrimonio. Mi madre ha pasado año planeando boda, que será evento social de temporada. Mis hermanos menores tendrán sus propias perspectivas matrimoniales dañadas si yo causo escándalo. No es solo sobre mí, es sobre estructura completa de obligaciones familiares que fueron establecidas generaciones antes de que yo naciera. Lo entiendo, dijo Mateo, pero también entiendo que si sacrificas tu felicidad para mantener esas estructuras intactas, pasarás resto de tu vida siendo infeliz. ¿Es eso precio justo por mantener paz social? No lo sé, admitió Elvira. Parte de mí dice que no, que mi vida es mía para vivirla como elija. Pero otra parte que fue educada durante 25 años en valores de honor familiar y sacrificio personal por bien colectivo, dice que sí,
que mi infelicidad individual es precio pequeño por estabilidad de todos los que dependen de mí cumpliendo con compromisos que hice. Pero no hiciste esos compromisos, señaló Mateo. Tus padres los hicieron por ti, cuando eras niña, sin capacidad de consentir apropiadamente. Técnicamente cierto, acordó Elvira, pero en el mundo donde vivimos, esa distinción no importa. Una vez que compromiso fue hecho, se convirtió en obligación que debo cumplir o rechazar con conciencia completa de consecuencias. Era conversación circular que repetían en variaciones diferentes durante esos 3 días, buscando solución que satisficiera tanto corazón como honor, tanto deseo personal como obligación familiar, pero sin encontrar respuesta que resolviera dilema limpiamente. En tercera mañana, última mañana antes de que Elvira tuviera que tomar tren de regreso a Sevilla, despertaron con luz gris de Madrid, filtrándose por ventana, y se quedaron en cama simplemente sosteniéndose mutuamente, ninguno queriendo ser primero en reconocer verbalmente que su tiempo juntos estaba terminando. «Podría no regresar», dijo Elvira finalmente, voz apenas susurro. «Podría quedarme aquí en Madrid contigo. Enviar carta a mi familia explicando que no puedo casarme con Rodrigo. Enfrentar su ira desde distancia segura. Podrías», acordó Mateo, «pero ambos sabemos que no lo harías realmente, porque no eres persona que huye de consecuencias de sus decisiones. Si vas a romper con Rodrigo, lo harás cara a cara. Si vas a decepcionar a tu familia, lo harás directamente en lugar de a través de carta cobarde». «Tienes razón», suspiró Elvira. «Lo cual significa que tengo que regresar a Sevilla. Tengo que enfrentar a Rodrigo y a mi familia y tener conversaciones difíciles que probablemente resulten en rechazo y quizás en corte completo de relaciones familiares. Y tengo que hacerlo sin garantía de que al otro lado de todo ese dolor habrá futuro contigo, porque tú también tienes que decidir si estás dispuesto a abandonar tu vida en Madrid, tu círculo social, tus propias expectativas sobre cómo debería ser tu vida». «Ya decidí», dijo Mateo con certeza que lo sorprendió. «Estos 3 días han sido más reales que cualquier año de mi vida anterior. Si elegirte significa perder todo lo demás, entonces esa es elección fácil, porque todo lo demás era vacío disfrazado de sustancia». Elvira lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y si rompo mi compromiso y mi familia me rechaza y pierdo todo lo que he conocido, y entonces descubrimos que lo que sentimos no era lo suficientemente fuerte para sostener relación real en largo plazo? ¿Y si esto es solo pasión intensa que se quemará, dejándonos con nada excepto ruinas de vidas que destruimos?» «Entonces enfrentaremos esas ruinas juntos», respondió Mateo. «Pero Elvira, he vivido suficiente tiempo fingiendo para saber diferencia entre lo que es real y lo que es performance. Y esto es real, más real que cualquier cosa que haya experimentado». Se besaron entonces con desesperación de despedida inminente, y cuando finalmente se separaron era mediodía, y tenían que prepararse para ir a estación donde tren, que la llevaría de regreso a Sevilla, salía a las 3. En taxi hacia Atocha se sostuvieron manos sin hablar, ambos perdidos en pensamientos sobre lo que venía después, sobre conversaciones difíciles y decisiones imposibles, y posibilidad de que tal vez, solo tal vez, amor podría ser suficiente para justificar todo el dolor que estaba a punto de causar. En andén, minutos antes de que tren saliera, Mateo le dio carta que había escrito durante noche mientras ella dormía, carta que contenía todo lo que había querido decir, pero que no había podido articular en voz alta. «No la leas hasta que estés en tren», le pidió. «Y Elvira, sin importar lo que decidas, sin importar si eliges estructura y seguridad de vida con Rodrigo o incertidumbre e inestabilidad de vida conmigo, quiero que sepas que estos 3 días han sido regalo. Han sido prueba de que soy capaz de sentir algo real. Y eso solo ya hace que todo valga la pena». Ella tomó la carta con manos que temblaban, la guardó contra su corazón y subió al tren sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás, perdería coraje de irse. Y Mateo se quedó parado en andén viendo tren desaparecer, llevándose a mujer que amaba de vuelta hacia vida, que no incluía espacio para él, sintiéndose simultáneamente más completo y más vacío de lo que jamás se había sentido. Porque ahora sabía lo que significaba amar de verdad, y ese conocimiento no podía ser desaprendido. Capítulo 20. Cuando las decisiones rompen mundos enteros. La carta que Mateo había dado a Elvira decía simplemente: «Elvira,
Durante 32 años he vivido como actor interpretando papel de hombre sofisticado, sin entender que sofisticación real no viene de imitar franceses o de usar palabras correctas en tertulias, sino de tener coraje de ser auténticamente tú mismo, incluso cuando esa autenticidad es incómoda. Me enseñaste esto sin intentarlo, simplemente siendo quien eres, mujer que contiene profundidades que sociedad no le permite mostrar, que tiene pensamientos que escandalizarían a gente que cree conocerla, que siente con intensidad que asusta porque no sabe cómo medir o controlar. No te pido que me elijas, porque no tengo derecho de pedir eso. No te pido que destruyas tu vida por mí, porque no quiero ser razón de tu sufrimiento. Solo te pido esto, que cualquier decisión que tomes sea tuya realmente. No decisión de tus padres, no decisión de sociedad, no decisión basada en miedo o en obligación, sino decisión que viene de tu centro más verdadero, del lugar donde vive esa Elvira que nadie más conoce. Si esa Elvira decide que su lugar está con Rodrigo, cumpliendo promesas hechas hace años, manteniendo estructuras que han sostenido su mundo, entonces aceptaré eso y me alejaré sabiendo que tuvimos algo hermoso, aunque breve. Pero si esa Elvira decide que merece oportunidad de elegir su propia vida, que amor que hemos encontrado vale los costos que seguramente vendrán con él, entonces estaré esperando. No en Madrid, en Sevilla. Porque si vas a romper con todo lo que conoces, no deberías tener que hacerlo sola en ciudad extraña. Deberías hacerlo en tu tierra, con alguien que está dispuesto a quedarse y enfrentar consecuencias contigo. Te amo de la única forma que ahora sé amar, completamente, sin reservas, sin condiciones. Mateo Elvira leyó la carta 3 veces durante viaje de regreso a Sevilla, memorizando cada palabra, y con cada lectura sentía algo solidificándose en ella, alguna determinación que había estado formándose, pero que ahora finalmente cristalizaba en decisión clara. No podía casarse con Rodrigo. Eso estaba claro como agua del Guadalquivir en días sin nubes. Pero tampoco podía simplemente huir a brazos de Mateo sin primero enfrentar honestamente todas las personas a quienes su decisión afectaría. Cuando llegó a Santa Justa era casi medianoche y tomó taxi directamente a casa familiar donde sus padres la esperaban con preocupación porque supuestamente había estado cuidando a prima enferma en Madrid, pero no había llamado ni una vez durante 3 días. Elvira, estábamos preocupados, dijo su madre cuando entró, abrazándola con ese amor maternal que es incondicional hasta que es probado. ¿Cómo está Teresa? ¿Por qué no llamaste? Y Elvira, parada en entrada de casa donde había crecido, mirando rostros de padres que la amaban dentro de límites de lo que entendían como amor apropiado, supo que no podía mentir más. Teresa está bien, dijo. Nunca estuvo enferma. Mentí porque necesitaba tiempo lejos para pensar. Y ahora que he pensado, necesito decirles algo que va a dolerles escuchar. Vio cómo expresiones de sus padres cambiaban de preocupación a alarma, y su padre, hombre que había construido imperio de aceitunas desde finca pequeña heredada, que había elevado familia a niveles de sociedad que sus propios padres nunca imaginaron, se enderezó con esa rigidez que aparecía cuando presentía problema serio. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz controlada pero tensa. Me he enamorado, respondió Elvira simplemente, de hombre que no es Rodrigo, y no puedo continuar con matrimonio fingiendo que no lo he hecho. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse físicamente, como niebla espesa que dificultaba respirar, y cuando su padre finalmente habló, su voz era peligrosamente calmada. Explícate, completamente, sin omitir nada. Así que Elvira les contó todo. Sobre Mateo, sobre encuentros en librería y conversaciones en feria, sobre 3 días en Madrid que habían transformado su comprensión de lo que vida podía ser, sobre amor que había encontrado, que hacía imposible continuar con compromiso que nunca había querido realmente. Su madre lloró silenciosamente durante toda confesión, lágrimas corriendo por rostro que envejeció años en minutos, y su padre permaneció completamente inmóvil, excepto por músculo que palpitaba en su mandíbula, revelando furia contenida apenas. Cuando terminó, su padre habló con voz que era témpano de hielo. Has deshonrado esta familia. Has deshonrado el nombre de los ángeles que ha existido en Sevilla durante 400 años sin mancha. Has roto compromiso sagrado con familia honorable que confiaba en que cumpliríamos nuestra palabra. Y lo hiciste por, ¿qué? ¿Un madrileño que conoces desde hace 2 meses?
Un hombre que ni siquiera tiene apellido que valga mencionar. Lo hice porque no quiero vivir mentira, respondió Elvira con voz que temblaba pero que no quebraba, porque pasar vida entera con hombre que no amo, mientras finjo felicidad, sería deshonor mayor que romper compromiso que nunca debió hacerse. Tú no decides qué compromisos deben o no deben hacerse, dijo su padre con furia ahora completamente visible. Eres parte de familia, no individuo aislado que puede hacer lo que quiera sin consecuencias para otros. Tenemos obligaciones con Familia de la Vega. Tenemos acuerdos comerciales que dependen de esta unión. Tenemos reputación que proteger. ¿Y mi felicidad? Preguntó Elvira. ¿Eso no cuenta para nada? Ren, tu felicidad es importante, intervino su madre con voz rota, pero no es lo único importante. Vivir en sociedad significa a veces sacrificar deseos personales por bien mayor. Eso es madurez, hija. Eso es lo que separa a adultos de niños. O tal vez, respondió Elvira, eso es lo que separa personas que han rendido su agencia de personas que la mantienen. Padre, madre, los amo. Respeto todo lo que han construido. Pero no puedo vivir mi vida según diseño que hicieron para mí cuando era niña, que no tenía voz. He encontrado esa voz ahora, y está diciéndome que merezco elegir. Su padre se levantó entonces con expresión más dura que Elvira jamás había visto en su rostro. Si rompes este compromiso, si insultas a Familia de la Vega de esta forma, habrá consecuencias que no puedo protegerte de ellas. Rodrigo no es hombre que tolera ser humillado públicamente. Su familia tiene conexiones, poder, y más allá de eso, nosotros mismos. Elvira, si haces esto, si realmente procedes con esta locura, no podré seguir tratándote como hija. No podré permitirte vivir en esta casa. No podré mantener relación contigo mientras mi propia reputación en esta ciudad esté siendo destruida por tus acciones. Era ultimátum. Era amenaza de desherencia emocional además de financiera. Y Elvira sintió dolor físico en su pecho al escucharlo, pero también sintió claridad. Lo entiendo, dijo con calma que no sabía que poseía, y lamento profundamente el dolor que esto va a causarles, pero sigo teniendo que hacerlo, porque la alternativa es traicionarme a mí misma de formas que no podré perdonarme. Salió de casa esa noche con solo maleta que había traído de Madrid, sin saber dónde dormiría, sintiéndose simultáneamente más libre y más aterrorizada de lo que jamás se había sentido. Fue a hotel modesto cerca de Triana, donde pagó habitación con dinero que había ahorrado de mesada que sus padres le daban, y desde allí envió nota a Rodrigo pidiendo reunirse al día siguiente en lugar neutral. Rodrigo llegó al café, donde habían acordado encontrarse con expresión que mezclaba confusión con irritación, claramente sin entender por qué su prometida pedía reunión urgente en lugar público, en lugar de simplemente visitarlo en su casa como era normal. Elvira, ¿qué es esto?, preguntó sentándose frente a ella. Tu familia dice que acabas de regresar de Madrid. ¿Está todo bien con tu prima? No hay prima enferma, dijo Elvira directamente, decidiendo que honestidad completa era única opción moral aunque sería dolorosa. Fui a Madrid para pasar tiempo con hombre del que me he enamorado, y estoy aquí para decirte que no puedo casarme contigo. Vio cómo sus palabras lo golpeaban como bofetadas físicas, cómo su rostro atravesaba secuencia de expresiones, sorpresa, incredulidad, humillación, rabia en segundos. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir inicialmente. Y Elvira repitió, más suave pero no menos firme. No puedo casarme contigo, Rodrigo. Lo siento profundamente por dolor que esto causará, por humillación pública, por complicaciones que creará entre nuestras familias. Pero sería peor casarme sabiendo que mi corazón está en otro lugar. ¿Y quién es él?, preguntó Rodrigo con voz peligrosamente baja. Este hombre que te ha hecho olvidar honor, compromiso, todo lo que deberías valorar. Déjame adivinar, el madrileño. El sobrino de Ernesto, que ha estado merodeando por Sevilla como perro en celo. No hables de él así, dijo Elvira con firmeza, y no hables de mí como si fuera propiedad que puede ser robada. Soy persona con agencia propia. Tomé decisión. Y esa decisión es que no voy a continuar con matrimonio que nunca quise realmente. Rodrigo la miró durante largo momento, y cuando habló su voz contenía amenaza apenas velada. Esto no termina aquí, Elvira. No puedes simplemente romper compromiso que ha existido durante 11 años y esperar que todos simplemente acepten tu decisión sin consecuencias. Tu reputación en esta ciudad quedará destruida. Tu familia sufrirá socialmente. Y en cuanto a tu madrileño, espero que sea hombre valiente.
porque va a necesitar todo el valor que pueda reunir. Se levantó entonces y salió del café sin mirar atrás, dejando a Elvira sentada sola con café que había pedido pero que no había tocado, sintiéndose simultáneamente aliviada de haber dicho verdad y aterrorizada por lo que había puesto en movimiento. Envió telegrama a Mateo esa tarde. Lo hice. Rompí compromiso. Familia me ha rechazado. Rodrigo amenazante. Necesito que vengas. Te amo, Elvira. Y esperó.